He hecho exorcismos unas 167 veces y siempre lo he logrado. Y cada vez que lo logro me siento que soy el mejor bioexorcista. Beetlejuice es un ejemplo perfecto de una película fuera de lo común. Su concepto único y poco convencional, los colores llamativos y sus personajes extravagantes no encajarían fácilmente en las fórmulas seguras que buscan los estudios de cine. Somos muy infelices. ¿Y qué esperan? ¿Están muertos? Sin embargo, incluso cuando se estrenó en 1988, la comedia bufonesca de la película y sus imágenes sorprendentemente únicas cautivaron al público. A día de hoy, la película es un clásico de culto. Resulta interesante cómo un proyecto que apostó por combinar elementos de comedia oscura y de fantasía a finales de los 80 terminara siendo tan discordantemente original y aún así aceptado. Oh, ya sé lo que me pregunta. Si puedo asustar. Bueno, miren esto. ¿Les gustó? Antes de que alguien diga el nombre de un determinado bioexorcista 3 veces, asegúrese de darle al me gusta, comentar, activar la campanita y suscribirse para más contenidos. Empecemos mencionando el elemento por el que llamó primero la atención, el aspecto visual. Porque sí, el guión era interesante, el reparto estaba compuesto por magníficos actores y la música de Danny Elfman fue perfecta. Pero la clave del éxito duradero de la película radica en la sorprendente combinación de diseño de producción, vestuario y animación, 3 elementos que se suman para crear algo mucho más grande que la suma de sus partes. ¿Quién fue la mente detrás de todo esto? Tim Burton. Originario de Burbank, California, Timothy Walter Burton creció amando las obras del autor británico Roald Dahl y del estadounidense Dr. Seuss. Estudió animación en el Instituto de las Artes de California, donde realizó 2 cortometrajes, El tallo del monstruo de Apio y El rey y el pulpo. En estos primeros trabajos ya comenzaba a vislumbrarse las características que definirían su estilo. Sin embargo, no fue hasta que Disney lo contrató, permitiéndole completar su cortometraje Pinsent y su mediometraje de 30 minutos Frankenweenie, que sus huellas creativas se volvieron inmediatamente reconocibles. Desde el diseño estético en blanco y negro de Pinsent hasta los afectuosos homenajes al icónico clásico de Mary Shelley, Frankenstein, estos primeros esfuerzos de Burton apuntan a una influencia creativa central, el expresionismo alemán. Este movimiento cinematográfico rechazaba el realismo, utilizando distorsiones y exageraciones visuales para expresar una verdad artística superior. Claramente, las películas no se ajustaban visualmente al mundo real. Las composiciones asimétricas, el diseño de producción más expresivo que literal y el maquillaje extravagante se convirtieron en sellos distintivos de este movimiento. Obras como El gabinete del Dr. Caligari de 1920, Metrópolis de 1927 y Nosferatu de 1922 son claros ejemplos de esta estética única. Vamos, solo algunas de las mejores películas jamás realizadas. Pero hay otro elemento en el estilo de Burton que juega un papel igualmente importante, el kitsch. Se trata de una corriente que abraza lo exagerado, lo absurdo y lo que tradicionalmente se considera como de mal gusto. Cineastas como John Waters lo elevaron a una categoría artística atrevida y desafiante, con figuras como Divine, que encarnaba lo grotesco y lo marginal de una manera extraña. ¿La persona más inmunda del mundo? No mames, qué asco. Beetlejuice bebe de esa misma fuente. La película no teme combinar lo grotesco con lo cómico, sumergiéndonos en un mundo visualmente exagerado y surrealista, uno en el que lo feo, lo extraño y lo absurdo se transforman en una experiencia divertida y envolvente. Tim Burton toma esta mezcla y la utiliza para convertir a Beetlejuice en una figura que es tan repulsiva como encantadora. La influencia de Beetlejuice y el contexto histórico. En este sentido cabe mencionar algo que estuvo vigente por casi 100 años en los Estados Unidos, la infame Ley de los Feos. Se trata de un capítulo oscuro de la historia estadounidense. Básicamente fueron ordenanzas impuestas por las autoridades desde finales de los años 1800 hasta 1974, dirigidas en contra de la población marginada. Estas leyes prohibían a las personas con deformidades o discapacidades aparecer en lugares públicos, esto bajo la amenaza de ser multados o encarcelados. Se consideraba que su aspecto era repulsivo, que causaba malestar, mala suerte e inclusive enfermedades. Por ello, fueron comúnmente perseguidos, excluidos y ocultados. Irónicamente, muchos de los afectados fueron soldados que, durante la Guerra de Secesión y guerras posteriores, habían quedado desfigurados luchando por la abolición de la esclavitud. Sin embargo, movimientos como el expresionismo alemán y el kitsch desafiaron estas convenciones, celebrando lo extraño y lo grotesco en lugar de marginarlo. Fue de ahí que Tim Burton se nutrió para definir su estilo, utilizando figuras como Beetlejuice para transformar lo grotesco en un vehículo de humor y crítica social.
Y al igual que los personajes de sus obras venideras, como lo fueron Edward Manos de Tijera y Jack Skeleton, otras figuras populares de la época también se sumaron a esta muestra de lo excéntrico y lo exagerado para desafiar las normas de belleza y elegancia tradicionales. Un ejemplo notable fue el cantante Freddie Mercury, cuyo estilo extravagante en el escenario demostró que lo llamativo y lo satírico podía atraer a las masas. Y en efecto, con el uso de vestimenta extravagante y una puesta en escena teatral, hizo de sus conciertos verdaderos espectáculos. Además, esta tendencia también se puede observar en grupos como Kiss, cuya estética teatral con maquillaje exagerado y trajes ostentosos capturó la esencia de lo extravagante en esa época. Otro ejemplo es el estilo provocador de David Bowie, en su alter ego Ziggy Stardust, que por cierto no podemos olvidar que este último, junto con la hermosa Jennifer Connelly, protagonizaron en 1986 la cinta surrealista Laberinto, una película que es famosa no solo por su estilo visual único, sino también por sus personajes excéntricos y extravagantes, criaturas que encarnan lo tierno, pero también lo grotesco y lo inusual. Y de ahí vienen más ejemplos, como El Cristal Encantado de 1982, Los Gremlins de 1984, Los Critters de 1986 y hasta las míticas historias asombrosas de Steven Spielberg. Historias asombrosas. En fin, todos estos elementos definieron un cambio de época, e incluso algunos de esos personajes que nacieron por aquel entonces se volvieron entrañables, tal como sucedió con Alf, Yoda de Star Wars, E.T. el extraterrestre y hasta el hombre de Malvavisco. Finalmente, el enfoque de lo grotesco y lo extravagante se implantó en la cultura cimentado por obras de culto, tales como Freaks de 1932, Pink Flamingos de 1972, el show de terror de Rocky de 1975 y las ya citadas Metrópolis y Nosferatu, filmes que fueron tan experimentales como ambiciosos, cualidades que también describen gran parte del trabajo temprano de Burton. De hecho, Frankenweenie fue tan audaz que terminó costándole su puesto en Disney. ¡Malditos perdedores! ¡Se alejan de un profesional! Los ejecutivos del estudio no comprendieron su visión y lo acusaron de malgastar recursos de la compañía en esta reimaginación de Frankenstein, una en donde un niño revive a su perro después de un accidente. Sin embargo, hoy podemos reconocer que Burton estaba explorando una estética que, sin duda alguna, se adelantó a su tiempo. Tras su debut en la pantalla grande con La Gran Aventura de Pee-wee en 1985, Burton buscaba un proyecto que reflejara más fielmente su estilo personal y su visión única. Ese momento llegó cuando el guión de Beetlejuice apareció en su puerta. Llegó la hora. La creación de Beetlejuice. Escrito por Michael McDowell, un reconocido autor de literatura gótica, el guión exploró una premisa que recuerda al fantasma de Canterville, un cuento escrito 100 años antes por Oscar Wilde. Inspirado en los clásicos de casas embrujadas y en su propia experiencia personal, McDowell imaginó cómo se sentiría un fantasma al ver su tranquilidad invadida por humanos molestos. Y así nació Beetlejuice. La historia nos cuenta cómo una pareja de recién fallecidos se enfrenta a la frustración de intentar expulsar a los nuevos inquilinos vivos de su hogar. ¿Desea un cigarrillo? Oh, no, gracias. En esencia, la trama se presenta como una versión al revés de los cazafantasmas. Adán y Bárbara, los fantasmas que habitan la casa, son ignorados por los nuevos residentes vivos, quienes interpretan sus intentos de asustar como algo extraño e incluso divertido. Parecíamos un parque de diversiones. Ni siquiera sabía que bailaba calipso. Desesperados por recuperar su hogar, recurren a un bioexorcista al que previamente se les había advertido no invocar. Al igual que con la leyenda de Bloody Mary, donde repetir un nombre 3 veces convoca a una entidad desde el más allá, en Beetlejuice hacer lo mismo trae a este caótico y peligroso ser. Vamos, amigos, no vamos a dejar de hacer este trato, ¿verdad? Sucio, desvergonzado y amante de las cucarachas, Beetlejuice promete liberar la casa de los intrusos, pero con sus propios intereses en mente. El conflicto entre vivos y muertos en Beetlejuice no solo recuerda al fantasma de Canterbury, sino que también resuenan historias como Casper o Gasparín, que desde la década de 1930 exploraban conceptos similares. Relatos más recientes como Los Otros de 2001 y La Mansión Embrujada de 2003 también abordan temas parecidos. Sin embargo, en la película de 1988, el conflicto se eleva a otro nivel con la invocación de este excéntrico personaje. ¡Yahoo! ¿Algún problema con los vivos? ¿Te invadieron el lugar? ¿Quieres librarte de esa horrible peste? Vamos, ven a verme, amigo. No me pagarás demasiado. Este enfoque, marcado por la visión única y bizarra de Tim Burton, transformó la película en un fenómeno inolvidable.
el mundo surrealista de Beetlejuice. Ahora bien, lo que hace que Beetlejuice sea tan memorable no es solo la historia, sino también la elasticidad de su narrativa y la ejecución visual y artística. El diseño de producción y la dirección de arte, influenciados por la estética cruda y peculiar de Burton, evolucionaron hacia algo mucho más fantástico y único. Todo esto refuerza la idea de que Beetlejuice es más que solo una película de fantasmas. Es una obra que desafía las expectativas y redefine los límites del género. ¡Este es mi arte! ¡Y es peligroso! ¿Creen que quiero morir así? Es fascinante ver cómo el equipo creativo toma este guiso de influencias para construir el mundo de Beetlejuice, especialmente en la escena donde se introduce a este personaje. En lugar de optar por un enfoque convencional, los fantasmas de Alec Baldwin y Geena Davis son absorbidos por una maqueta, lo que permite a Burton jugar con lo surrealista de una manera que va más allá de la narrativa estándar. El uso de esta maqueta no solo añade un toque de extrañeza, sino que también prepara al espectador para un viaje cada vez más fuera de lo común. Y aquí reside la verdadera genialidad. El público estadounidense de los años 80 estaba acostumbrado a películas que presentaban una realidad más literal. Tras décadas de cine que mostraban al mundo de una forma más conservadora, había una resistencia a aceptar elementos que rompieran con las reglas de nuestro mundo. Pero Burton y su equipo contrarrestan esta rigidez de manera brillante, utilizando la irrealidad como parte del humor de la película. Por ejemplo, cuando los Mayland comienzan a cavar para liberar a Beetlejuice, no excavan en el suelo de un cementerio real, sino que levantan el césped de plástico de la maqueta y cavan a través del cartón y el MDF. Es como si estuvieran cavando en la propia mesa en donde está la maqueta. Esto no tiene sentido desde una perspectiva literal, pero visualmente es la manera más clara y literal de representarlo. Y ese juego con las expectativas y la física de este mundo hace que el espectador acepte lo surrealista como parte de la experiencia. ¡Porquería de maqueta! Oye, creo que fue un error. Al mostrar que el mundo fabricado es literalmente fabricado, la audiencia acepta con mayor facilidad las imágenes surrealistas. Es como si la película enviara un mensaje subliminal. No todo tiene que ser real. Esta idea se consolida completamente en la gran entrada de Beetlejuice, quien literalmente sale volando de su tumba como una caricatura, rompiendo así con cualquier expectativa de lo que un fantasma debería ser. La antesala de la eternidad. La sala de espera del más allá es un lugar único, es una especie de galería macabra en donde cada fantasma cuenta su propia historia. Y sí, aunque todos terminan de la misma forma, o sea, muertos, no todas las muertes son iguales. Si detallamos minuciosamente a los personajes, podemos notar que hay fallecidos por casos de violencia, como lo son la asistente del mago que fue dividida en dos por un truco que definitivamente no salió nada bien, o el cazador, quien terminó como trofeo de una tribu de reducidores de cabezas. Tampoco podemos olvidar a los mensajeros, uno que se le ve ahorcado y el otro aplastado por un vehículo, y que precisamente ambos están ocupando cargos burocráticos. Así es, el sistema del más allá los convirtió en funcionarios públicos por haberse quitado la vida. Es algo irónico que ahora estén atrapados en el papeleo de la muerte, cuando en vida intentaron esquivar todo ese proceso. ¿Saben lo que dicen de la gente que comete suicidio? En la otra vida se convierten en funcionarios públicos. También la enfermedad está bien representada. Vemos a un hombre de piel morada víctima de un ataque cardíaco. También a un hombre con bata de hospital que evidentemente murió durante una cirugía a corazón abierto. A un conserje cuya apariencia sugiere una larga vida de trabajo duro. Y a un hombre de cara verde que parece haber fallecido por una intoxicación o envenenamiento. No más al llegar, Adán y Bárbara también aparecen en la sala de espera. Ellos, claro, murieron ahogados, aunque en la película no se les ve mojados todo el tiempo, por comodidad de los actores. Tenemos también casos de mala suerte, porque sí, el destino a veces es muy cruel. Aquí cabría la muerte del campista, que fue mordido por una serpiente de cascabel, la del pobre hombre que se atragantó con un hueso de pollo, que seguramente para la próxima pedirá una ensalada, y la del equipo de fútbol universitario, que fueron víctimas de un accidente de autobús, pero que aún no se enteran de que están muertos. Todos estos ejemplos son muestras de cómo la vida puede ser arrebatada en cuestión de segundos. También hay espacio para muertes inexplicables, como lo es la de la mujer apoyada en la pared, cuya apariencia grisácea sugiere una muerte lenta, tal vez fue sepultada viva. O la de Miss Argentina 1939, cuya elegante apariencia contrasta con las cicatrices de sus muñecas. Y también la del brujo con su expresión apacible, que añade un aire de misterio en toda la sala. Y no olvidemos los casos únicos, como el del buzo con un tiburón enganchado en su pierna, o el del fumador con un cuerpo carbonizado. Sin duda alguna, dignos ejemplos de muertes extrañas y memorables.
Finalmente, la esperanza y la desesperanza también están presentes. Por un lado está Juno, la rehabilitadora, con su garganta cortada, trabajando para ayudar a los demás en esta transición hacia lo que venga después. Y por el otro, los fantasmas exorcizados, atrapados para siempre en un purgatorio que parece un destino incluso peor que la muerte. Es la muerte para los muertos. Pobres diablos. Por último, la sala de espera también nos conecta con la realidad. Y es que, en un momento, escuchamos la referencia hacia un vuelo 409. Como está llegando el número 409, reportarse al 8... Este es el recordatorio de que la ficción de Tim Burton no está tan lejos de la realidad. En esta escena, referencian a una tragedia aérea ocurrida el 6 de octubre de 1955. Un accidente en las cercanías de Wyoming que costó la vida a 66 personas. Un hecho que, por cierto, nos lleva a recordar también otra tragedia aérea en donde falleció todo un equipo de fútbol americano. Uno muy similar al que sale en la película. Me refiero al accidente aéreo ocurrido el 14 de noviembre de 1970, conocido como el vuelo 932, un evento que fue inmortalizado en la película de 2006, Somos Marshall. Y bien, la antesala de la eternidad es mucho más que un lugar de tránsito. Es un microcosmos de la muerte, un reflejo de la vida en la tierra, con sus alegrías, sus penas, sus absurdos y sus misterios. Y, a pesar de su temática oscura, el humor negro de Tim Burton logra convertir a este lugar en algo casi cómico. Simbología musical. Uno de los momentos más icónicos de Beetlejuice es la escena del baile alrededor de la mesa acompañado de la canción Day O de Harry Belafonte. Este tema tiene una historia interesante. Se trata de una melodía folclórica jamaiquina que habla de trabajadores bananeros que, tras una larga noche de trabajo, esperan su pago al amanecer. Aunque su ritmo es alegre, la letra refleja las duras condiciones laborales en el Caribe, una región históricamente marcada por la explotación laboral y la esclavitud, tal como se vio en la masacre de las bananeras de 1928. Curiosamente, el título de la canción evoca también el color amarillo, lo que puede recordar indirectamente al tema musical Yellow Submarine de los Beatles, creando así un juego de imágenes vibrantes. Day-O, al ser confirmada como parte de la banda sonora de Beetlejuice, recibió en su momento un video musical oficial, y es tan emotiva que incluso con ella se han cerrado ciclos, porque sí, se sabe que fue reproducida en el funeral del actor Lynn Charis en el 2010, quien interpretó a Otto en la cinta. Además que se rumorea que también fue considerada en los funerales de otros actores de reparto tales como Sylvia Sidney, Patrice Martínez, Robert Gowland y Carmen Philby, incluso en el funeral del mismo Harry Belafonte, quien falleció en el 2023. Después de todo, este tema musical empezó a popularizarse en 1956, pero venía de mucho más atrás. Según los registros, ya era tarareada como tema popular desde mediados de los años 1800. Llegó a estar tan arraigada en el imaginario colectivo que desde la infancia de muchos ya venía siendo introducida en la mente de los niños por medio de programas infantiles como el show de los Muppets. Prueba de ello es que aquí podemos ver al mismísimo Harry Belafonte cantándola rodeado del elenco del programa. Come, Mr. Tallyman, Tallyman, it's bananas. Come and me wanna go. E incluso se le escuchó en golosinas, como lo vemos en este spot publicitario de Bananita Dolca de mediados de los años 80. Bananita Dolca, la golosina de color. Bananita Dolca, tu encanto es el sabor. Preferiría hablar de... Finalmente, en Beetlejuice, la canción reaparece en el funeral de Charles Stitt, lo que añade una conexión simbólica entre ambas películas, cerrando así un ciclo que refleja cómo la vida y la muerte estarán entrelazadas, no solo en la ficción, sino también en la realidad. Por otra parte, la otra melodía que se utilizó en la película fue Shake, Shake, Senora, también interpretada por Harry Belafonte. Esta sin duda es una melodía que evoca alegría y celebración, justo lo que vemos en la escena donde Lidia levita, liberada y llena de vida, interactuando con los muertos presentes. Esto, como escena concluyente, crea una conexión y equilibrio que subraya el cómo la música también puede unir a ambos mundos.
Curiosidades ocultas. Beetlejuice es una película que no solo destaca por su trama surrealista, sino también por los detalles visuales y simbólicos que esconden mensajes más profundos. Comencemos con el icónico traje de rayas blancas y negras de Beetlejuice. Este atuendo no solo define su personalidad caótica, sino que podría simbolizar su estado de prisión en el mundo de los muertos. Las rayas suelen asociarse con los trajes de los prisioneros, lo que refuerza la idea de que Beetlejuice está atrapado en una especie de maldición o castigo. Este simbolismo agrega una capa más a su carácter, destacando su desesperación por escapar. Además, Michael Keaton reveló que para dar vida a Beetlejuice se inspiró en Shock Top, un personaje de la película La Masacre de Texas 2 de 1986. Esta influencia se refleja en la personalidad excéntrica y un tanto repulsiva del personaje, algo que se ha convertido en una de las características más memorables de Beetlejuice. Hablando del humor grotesco, otro detalle curioso es el dedo cortado con el anillo que Beetlejuice saca de su chaqueta cuando intenta obligar a Lydia a casarse con él. Aquí está. Ahora sí. Te digo que ella no significaba nada para mí, nada. Ese dedo pertenece a su ex esposa, Dolores, quien hace su aparición en Beetlejuice buscando venganza. ¿Pero qué cara? He vuelto. Este toque oscuro y retorcido es un perfecto ejemplo del humor macabro que define la película. Además de su impacto en el cine, Beetlejuice también dejó huella en otros medios. Uno es, por supuesto, la serie animada de televisión que ocupó 4 temporadas y que fue emitida desde 1989 hasta 1991. También tenemos a la atracción de Universal Studios Florida, llamada El Show del Cementerio de Beetlejuice, que estuvo activa entre 1992 y 2016. Este espectáculo en vivo combina a Beetlejuice con los monstruos clásicos de Universal, creando así una experiencia inolvidable para los fans. El impacto cultural de la película no termina allí, ya que en 2019 Beetlejuice llegó a Broadway con un musical que reimaginaba la historia en un formato teatral, ganando rápidamente una base de seguidores apasionados. ¿Qué tal un amigo en el que confiar? Por favor, por favor. Niña, yo te entiendo, tu padre es horrendo y te puedo ayudar a matarlo. ¿Qué? Nada, que no te debes aventar, sal a pelear. Y claro, no podemos olvidar las diversas referencias que hay hacia Beetlejuice en otros medios audiovisuales. Uno de los elementos más surrealistas de la película es la aparición de los gusanos de arena de la luna de Saturno, que se dice se inspiraron en los Shai-Hulud, pertenecientes al universo de Dune, escrito por Frank Herbert en 1965. Pues bien, estos gusanos consumen el tiempo y la muerte. Originalmente, esta secuencia iba a ser mucho más filosófica, representando el paso del tiempo con engranajes gigantes. Incluso hay un clip eliminado que muestra a Adam en un espacio lleno de estos engranes, simbolizando el ciclo incesante del tiempo. Sin embargo, Burton decidió cambiar esta representación con la arena, aludiendo a las arenas del tiempo. Además, los gusanos de Saturno y el lugar en general parecen inspirados en el arte surrealista de Salvador Dalí. Finalmente, el nombre de Beetlejuice también tiene una conexión astronómica. Proviene de Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Orión. Esto añade otra capa de simbolismo, conectando a Beetlejuice con algo cósmico y grandioso, reforzando la idea de que su poder no está limitado al mundo terrenal. Mitología, lucha de mundos y temas subyacentes. Beetlejuice no solo se enfoca en lo visual y en lo humorístico, sino que también explora temas más profundos a través de referencias mitológicas y contrastes entre diferentes mundos. Uno de los paralelismos más interesantes es el que se establece entre Beetlejuice y Lidia, con los personajes de Hades y Perséfone en la mitología griega. Así como Hades, el dios del inframundo, secuestra a Perséfone para casarse con ella, Beetlejuice intenta llevar a Lidia al mundo de los muertos a través del matrimonio, deseando escapar de su propia prisión en el más allá. En ambos casos, el inframundo no es solo un lugar físico, sino que es una metáfora del dominio sobre la vida y la muerte. Lidia, por su parte, busca lo contrario, anhela dejar el mundo de los vivos, ya que no encuentra su lugar en él. Estoy terriblemente sola. Sin embargo, sus motivaciones son más puras, conectadas con su deseo de empatía y comprensión, mientras que Beetlejuice tiene intenciones mucho más siniestras. Este vínculo mitológico se refuerza con el uso de serpientes, ya que Hades solía ser representado con ellas. Al igual que Beetlejuice se transforma en una serpiente en una escena clave.
Otro elemento importante es la presencia de los gusanos de arena, ubicados en un planeta que en la mitología griega y romana se relaciona directamente con el dios Cronos. Porque sí, Saturno es la versión romana de Cronos, mismo que según la mitología devoró a sus propios hijos para evitar ser derrocado. Los gusanos, que devoran a quienes intentan escapar, simbolizan la inexorabilidad del tiempo, devorando a todo lo que toca, tanto la vida como la muerte. Esta representación del tiempo no es casual, ya que la película aborda de forma recurrente la lucha entre el paso del tiempo en ambas dimensiones. También en el conflicto visual de la casa podemos ver una lucha entre lo tradicional y lo posmoderno. Cuando la familia Titz se muda, imponen su estilo de vida moderno, cambiando radicalmente la estética de la casa, invadiendo no solo el espacio físico, sino también la tranquilidad de los Mayland, los fantasmas. Esto representa una lucha entre el pasado y el presente, entre lo espiritual y lo material. Mientras los fantasmas representan la simplicidad y el apego a lo tradicional, los vivos están impulsados por el capitalismo, la moda y el estatus social. Incluso al descubrir que hay fantasmas en la casa, no se asustan, sino que buscan capitalizarlos, convirtiendo la muerte en un espectáculo, algo que refleja la superficialidad, egoísmo y materialismo de la familia. Nos pagarían mucho dinero por esto, ¿verdad, Grace? Una revista ofrece $50,000 por pruebas del más allá. ¿50,000? Aquí es donde sobresale el personaje de Lydia, quien se describe a sí misma como extraña e inusual. Ella es la única que puede ver más allá de las apariencias superficiales, conectándose emocionalmente con los Mayland y mostrando una empatía que su familia no posee. La relación entre Lydia y los fantasmas es una dinámica familiar inesperada, ya que mientras Adam y Bárbara quieren tener hijos pero no pueden, encuentran en Lydia la figura de la hija que ellos buscaban. A su vez, Lydia, que se siente incomprendida y sola, encuentra en ellos los padres que su familia biológica no logra ser. El final de la película refuerza este tema, ya que vemos a los fantasmas y a Lydia formando una nueva familia, una relación que desafía las normas tradicionales de la vida y de la muerte. Al hacerlo, la película sugiere que la muerte no es necesariamente el fin, sino una transición, y que los lazos familiares y emocionales pueden trascender los límites de lo físico. A lo largo de la película, Burton juega con la idea de hacer la muerte mucho menos temible y más aceptable. En lugar de ser algo sombrío, la muerte en Beetlejuice se muestra de forma humorística, caótica y en muchos sentidos liberadora. Ese enfoque hacia la muerte, como algo menos doloroso y grotesco, es similar a lo que hizo Disney años más tarde con la película Coco de 2017, aunque lo hizo de una manera más solemne. También lo podemos ver en la película Una historia de fantasmas de 2017, en donde abordan el tema de una manera más filosófica, y también en la película Sexto Sentido de 1999, en donde lo ven desde una perspectiva más trágica y llena de pendientes. Finalmente, algo curioso de la película es que tiene muy pocos efectos digitales. La mayor parte fue creada a través del stop motion, efectos prácticos, prostéticos y trucos de cámara. Esta decisión no solo refuerza el estilo artesanal y surrealista de la película, sino que también mantiene la estética atemporal en toda la obra, traspasando así a su secuela, que fue estrenada en septiembre de 2024, 36 años después. Y así llegamos al final de este análisis de Beetlejuice, una película que, aunque no es de terror ni inspira a celebrar lo excéntrico, ha dejado una marca imborrable en la cultura pop con su humor único y su visión del más allá. Dime, ¿qué te pareció este análisis? ¿Hay alguna curiosidad sobre la película que crees que me faltó incluir? Déjalo en la caja de comentarios. Y si quieres seguir explorando más contenido sobre cultura, cine y curiosidades como estas, te invito a que sigas pendiente del canal. Nos vemos en la próxima.